Continuamos en esta mañana fantástica, 91.7, ya con nuestro columnista de todos los miércoles, Enrique Ise. Enrique, ¿cómo le va? Buen día. Buen día, Gustavo. Un saludo cordial a toda la audiencia, al equipo de Fantástica. Muchas gracias por estar. Bueno, hoy con un invitado, el doctor Lucas Cosi. Doctor, ¿cómo le va? Buen día, un gusto de tenerlo. Buen día, Gustavo, buen día a todo el equipo. Muy contento de estar aquí en este espacio. Homo argentus, ¿existe un Homo argentus? ¿Hay algo que se oculta? ¿Qué habría detrás de este aparente chiste? ¿Sirve para la formación de la identidad, pero también para el control social? ¿Hay grupos interesados en crearlos? ¿Qué pasa con lo que queda fuera? Bueno, la reflexión y por eso la invitación justamente a Lucas es con motivo de la película Homo Argentus, eh, pero más allá de la película queremos reflexionar acerca si existe o no una identidad nacional, un ser argentino. Y una vez conversando con Lucas, le pregunto, ¿quién sos, Lucas? Y él me dice, soy santiagueño, y ahí le viene el WhatsApp, soy docente. Y ahí comenzamos a conversar acerca de cómo uno se relata, cómo uno se dice, qué identidad refiere, que no siempre coincide con lo que uno es, ¿no? Porque cuando uno le pregunta al otro, ¿cómo dices que te va? Está haciendo un relato de cómo le está yendo. Y capaz que puede poner algunos rasgos que le va bien y ocultar algunos otros en donde le va mal, ¿no? Y entonces, bueno, para eso lo invitamos justamente a Lucas, para que nos hable acerca de esto. ¿Y existe o no un ser argentino? Bueno, la idea que nos ha generado el título de la película, porque creo que no merece ni ponernos a hacer un análisis de esta No, no, película. es una película, son varios cortos, como 16 Pero cortos. está interesante el título que tiene, porque nos invita a problematizar alguna cuestión ahí, ¿no? Ajá. Porque cuando decimos Homo argentus, damos por hecho que hay un estereotipo, un molde fijo, ¿no? Esto es El argentino. el argentino, ¿no? Esto es algo fijo, estructural, inmóvil, ahistórico, invariable, todo lo mismo, ¿no? Y de Bueno, pronto yo ahí en la digo, película. qué tiene que ver eh, algunos de los personajes que aparecen representando ese estereotipo con un changuito de aquí, de Monte Adentro, quichuista? De Barranca, de Villa Salavina. Ponele un lugar, sí, de Sí. Salavina, un changuito salavinero. ¿Qué tiene que ver? Y uno dice, bueno, pero changuito salavinero no es una excepción. Bueno, pero así hay un montón de changuitos en la Argentina, en Catamarca, en La Rioja, en la Patagonia, que son otra cosa, ¿no? Entonces aquí entramos en lo que es cómo juegan las identidades como construcciones discursivas, ¿no? O sea, vos ya estás diciendo esto es una construcción. Esto Es está una armado. construcción. Y en este caso particular, una construcción claramente ideológica, ¿no? Que O sea, intenta restarle precio a lo popular, restarle precio a la expresión del pueblo, restarle precio a todo lo que puede haber de valor como sujetos históricos en la Argentina, esta idea de país de mierda, ¿no? Porque sí. es instalar esta idea Que- para esquilmar, ¿no? Para apropiarse de todos los recursos y total esto no tiene valor, aquí la gente no sirve para nada. Eso que dijo algún funcionario, qué lindo país la Argentina, lástima que está poblada por argentinos, ¿viste? Bueno, todo esto son construcciones discursivas que van generando un mecanismo de desgaste y sobre todo intentan instalar esta idea de que esto es una fatalidad, esto no se puede modificar porque somos así, ¿no? o Es sea, un destino inexorable que llevamos con nosotros, ¿no? Cuando justamente
lo más valioso de la identidad es que la identidad es dinámica, se va haciendo, es histórica. se va haciendo, y como decimos, vos lo has planteado, hay una cuestión narrativa en la identidad eso se construye en base a relatos, y podemos cambiar de relato, no estamos condenados. Sí. Aquí aparece mucho el tema de la viveza, el prototipo o el ser nacional como si fuera el vivo criollo, el seductor, el que zafa, el que hace siempre el paso más corto, el que miente. Pero mira qué interesante, ¿no? Porque siempre se ha hablado de la viveza criolla como una condición, digamos, identitaria nacional, pero hay muchas formas de entender la viveza criolla. Generalmente se la entiende en el sentido más porteño, ¿no? El ventajismo, el individualismo, etc. El chamullero. Bueno, nosotros en Santiago tenemos una lectura que hace Canal Feijóo, por ejemplo, de la viveza criolla en otra clave. La viveza criolla es la picardía del mestizo para desquitarse con el opresor que lo domina, ¿no? Con el blanco, con el español. En esa cosa, en ese conflicto histórico de la conquista, donde el indio se sometía al español, la revancha del indio siempre era una burla, un desquite burlesco, humorístico y quichuista, ¿no? Y con esa picardía, como quien dice en el lenguaje popular, es eso de mojar la oreja, ¿viste? Claro. Como socavar las bases del poder haciéndolo ridículo. Digo esto porque no interesa aquí entrar en un análisis de este pensamiento, pero lo pongo como ejemplo. ¿Cómo se puede leer de otra manera, ¿no? Bien, yo te voy a traer, para que la gente que nos está escuchando sepa de que con motivo del Homo Argentus, unos cortitos acerca de Francella cuando está en los diferentes roles que asume. ¿Lo escuchamos el primer audio? Bueno, es que millones de italianos inmigraron para la Argentina, ¿sí? ¿Vivías vos? En Moreno. Pero vos sos de acá, sos argentina, digamos. Escuchame una cosa. Sí, no pasa nada, no me molesta. Y sí, soy argentina, de Clorinda Formosa. Mira, Ariel, voy directo y sin vueltas. Creemos que te tenés que ir a vivir solo. ¿Por? Hasta en mi casa, pum, 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 te cago matando. Chau, chojo. ¿Sube? Sí. Estaría bueno que pongamos todos tus bienes a nuestro nombre. Bueno, me están matando. Vengo de la Argentina. Yo soy el nieto de Giuseppe Moscarella. Abuelo Giuseppe y la reputísima madre que te recontamil parió. No le llega el agua al tanque, son cortitos. Cambio dólares reales. Cambio. ¿Cuál es tu sueño? Zapatilla. ¿Qué hiciste? El argentino solo, como individuo, siempre se destaca. Es familiero, somos solidarios, tenemos valores. Yo no puedo entender cómo no podemos salir adelante como país. Homo Argentum. ¡Sacame de acá! Casi. Flojo el punto, ¿no? Te traigo esto porque aparece mucho, una especie de ser nacional como crisol de razas. El que viene de afuera, el europeo, que representa un momento histórico. Después aparece la novia que dice, soy argentina, vos sos de Moreno, como diciendo, sos del interior. Después le dice, yo soy de Formosa, de Clorinda Formosa, pero no, soy argentina. Como rescatando la argentinidad del interior, ¿no? Claro, como que no sos argentino, sino sos de Buenos Aires. De Buenos Aires, ¿no? Está marcando... pero ahí en todos esos audios aparecen muchos mitos identitarios, ¿no? Que reproducimos acríticamente y que son mitos, ¿no? Y que, como hemos dicho al principio, tienen sentidos ideológicos, ¿no? Esto por el mito de venimos de los barcos, ¿no? Está bien, el aluvión inmigratorio ha sido importante, pero los componentes poblacionales de Argentina son mucho más fuertes de otros orígenes, poblaciones, pueblos originarios, la misma población negra, los criollos, los españoles, bueno.
tampoco es, lo de crisol de raza también es un gran Ahora, mito, ¿no? Una preguntita, Lucas. El asunto es si cuando se establece una especie de ser nacional y se lo cristaliza, no condiciona las culturas, no aparece como una especie de, a ver, como que es necesario, si se hace sentido común, se hace necesario pertenecer a este grupo, porque no quiero quedar al margen. Totalmente, y además de eso genera mandatos, ¿no? Genera mandatos. Uno tiene que ser de determinada manera para ajustarse al modelo, al arquetipo de ser nacional, de ser argentino, que generalmente se propone desde un sector, digamos, de poder, que lo que quiere es que las cosas no cambien, ¿no? Es inmovilizar, digamos, a la población, ¿no? Yo me río mucho cuando el liberalismo habla de la cultura del trabajo, ¿no? Porque cuando se habla de la cultura del trabajo se presupone que en este país nadie labura, ¿has visto? Y que lo que falta es promover un cambio educativo para que a todos nos guste trabajar. Bueno, eso lo que quieren hacer es ponernos en una situación de todavía mayor explotación, porque no hemos asumido la cultura del trabajo. Trabajamos poco, son 16 horas diarias, pero es poco. ¿Visto? O sea, ¿No te parece que el arquetipo del trabajador inmigrante, el crisol de razas que viene, justamente sirve para establecer o ocultar que el afroamericano, que el afrodescendiente, que el aborigen justamente es un vago y que el prototipo es este? Pero ese es un gran mito nacional que viene de la época de Alberdi, ¿no? De los liberales. Alguien muy citado por nuestro presidente actual, muy citado en esta versión, ¿no? El peor Alberdi. Alberdi tiene distintas etapas. Sí. Claro que es un pensador extraordinario, Alberdi. Sí. Y tiene etapas, ¿no? Y bueno, el peor Alberdi, diríamos así, es aquel que proponía, ¿no?, que la Argentina debía llenarse de población inglesa, europea, no española, porque España era el peor lastre de Europa, sino el centro de Europa y sobre todo ingleses, ¿no? Y debía poblarse con esta gente porque aquí no había capacidad industrial. Entonces lo que había que generar una mutación poblacional, ¿no? La educación no servía, ¿no? Porque esta gente no la vamos a cambiar, no va a aprender. Lo que hay que hacer es una mutación poblacional, ¿no? Ese es un gran mito, ¿no? Está esa cosa de la irrecuperabilidad o esto que irónicamente decía Borges del peronismo, son incorregibles. Incorregible. O sea, y además de eso, otro mito que se funda encima de en relación, por ejemplo, con los santiagueños, es el mito de que no nos gusta trabajar, que nos gusta dormir la siesta, ¿no?, que nos gusta tomar y estar en las peñas. Cuando la población santiagueña es la población itinerante más explotada del país, históricamente lo ha sido. Además, muchas veces requerido para los trabajos pesados, como de la papa, la deflorada. Para todo eso, y además una población que justamente por haber sido castigada de no tener los recursos disponibles a mano, no tener empleo a mano, bueno, ha tenido históricamente, digo históricamente porque estos son en distintas etapas de la historia y hasta el presente, pero quizás sobre todo entre el siglo XIX y el siglo XX, ¿no? Una población itinerante, ¿no? Te llevo justamente a que si detrás de estas creaciones en donde aparecen vicios y virtudes, los grupos, por ejemplo, en el caso del gaucho, detrás de la creación del gaucho domesticado en última instancia, no está la oligarquía que privilegia justamente la imagen del gaucho siempre y cuando sirva para el ejército, se militarice o entre dentro del modelo liberal. Claro, bueno, eso también es otro gran mito argentino.
Lo interesante del gaucho es que es un mito que se lo puede abordar desde distintas lecturas, ¿no? La que vos planteas es así, ha sido una construcción identitaria, el gaucho, ¿no? Pero bueno, uno en nuestras fuentes gauchescas, digamos, encuentra distintos modelos de gaucho, ¿no? Claro. En el mismo Martín Fierro vos puedes encontrar 3 o 4 Martín Fierros diferentes, ¿no? Sí, sí. Porque está también el gaucho rebelde, el gaucho Claro. que se rebela contra la autoridad y contra el sistema, ¿no? El gaucho... Está también el gaucho sumiso, bueno. El proveedor o el defensor. Podemos leerlo de distintas maneras, pero ¿a dónde queremos ir con esto? A romper los estereotipos, las fijaciones, las identidades pensadas como esencias fijas, cristalizadas, inmutables, ¿no? Fatales casi, ¿no? Que se plantea como esto de Homo Argentus, es como plantear que somos argentinos, ser argentino es una fatalidad, ¿no? Y que eso ni puede cambiar, ni vale la pena intentarlo, ¿no? Insisto, ¿por qué todo esto? Porque es una forma de inmovilizar, es una forma de congelar conciencias, es una forma de dejar una población en un estado de letargo susceptible de cualquier manipulación, ¿no? También no podrá ser mantener justamente las relaciones de desigualdad. A ver, por ejemplo, el microemprendedor o el emprendedor, lo que está detrás de eso es justamente el Estado, el consumo, y justamente se privilegia al emprendedor porque hay una relación justamente que se quiere establecer, ¿no? de desigualdad. Claro, porque además la figura del emprendedor se levanta, se valoriza para quitarle precio a todo aquel que tiene empleo en el Estado, por ejemplo. En el Estado. ¿No? O sea, siempre hay algo que se ningunea. Claro, o sea, detrás claro. de un arquetipo hay alguien que se oculta o se ningunea. Claro, claro. Ahora, uno se pregunta, ¿por qué vamos a terminar siendo todos emprendedores? ¿Qué significa ser emprendedor? ¿Por qué? O sea, si todos somos emprendedores, y bueno, pero ¿quién va a ser maestro y quién va a ser médico y quién va a ser policía? ¿No? Son todos mitos, ¿no? Y hay un mito interesante que te propongo que lo analicemos brevemente, que es el relato de la motosierra, ¿no? A ver. Llega Milei y gana una elección con ese relato, ¿no? Y ustedes acuérdense que el día del triunfo y en esos días se coreaba motosierra, ¿no? No sé si lo recuerdas. Sí, ¿no? sí, claro. Como un operativo clamor pidiendo motosierra desde el pueblo, ¿no? Que uno se preguntaba, ¿y cómo te explica eso? ¿Qué creen que les va en qué creen que les va a producir un beneficio la motosierra? Claro, la cuestión es que este mito estaba construido sobre la base de que la motosierra era la herramienta para extirpar, digamos, una clase política que era, claro, que le ponen la casta, son dos metáforas que hay que llevarlas juntas, ¿no? Que había que extirpar porque era el cáncer de esta sociedad, etcétera, ¿no? Ahora, resulta ser que esto que se llama casta, este término, este significante, no aludía a lo que la gente creía ¿Qué es la casta? Que hacía referencia. Esto aludía a todo aquel individuo que obtiene alguna ventaja, algún beneficio del Estado. Es decir, que si vos sos un barrendero municipal y cobras un salario de, no sé, 500.000 pesos, sos casta porque estás sacándole la plata al Estado, ¿no? Si soy jubilado. De ahí el tema de valorizar la figura del emprendedor, ¿no? Porque el emprendedor no toca el bolsillo del Estado, hace la suya, ¿no?
Entonces resulta ser que la motosierra venía contra todos, ¿no? Porque esta herramienta no era para eliminar este círculo de privilegios, sino que era para destruir el Estado como fuente de empleo, de producción y de riqueza, ¿no? Para que vengan los emprendedores, y bueno, creo que el resultado de las elecciones de esta semana está dando una muestra de que este mito ha caído. O sea, Escúchame, entonces no hay un ser único, un modelo de ser argentino. Hay varios. ¿Qué se hace? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace? No hay que hacer nada, hay que ser. O sea, cada uno es argentino del modo que puede y del modo en que sus posibilidades y su suelo le permite. Creo que hay una forma de ser argentino en Santiago, en el noroeste, en la Patagonia, en Cuyo, y otra en Buenos Aires provincia, otra en capital, ¿no? Y que además cualquiera de estas formas de ser argentino no es definitiva, ¿no? Son formas dinámicas que están en permanente reelaboración. Lo que insisto en que hay mitos que intentan cristalizar, fijar, dejar de una manera, como una estructura definitiva, ciertos modelos, ¿no? Por eso tenemos que ejercer un pensamiento crítico, destructivo contra estos mitos, desmontarlos y denunciar qué hay detrás, ¿no? Y después cada uno es argentino a su manera. Hay una proposición, una hipótesis, digamos, de Aristóteles, que siempre en el campo de la filosofía se repite, que Aristóteles decía, el ser se dice de muchas maneras, ¿no? Bueno, el ser argentino se dice de muchas maneras, el ser santiagueño se dice de muchas maneras, porque eso también, el otro día te comentaba algo, también de pronto los santiagueños pensamos que hay una sola forma de ser santiagueño, la tradición, etcétera, y no, y todos podemos ser santiagueños con modelos diferentes, con narrativas diferentes, ¿no? Te traigo una que es conflictiva. Si el modelo del hombre, varón, proveedor, defensor, machista, no oculta justamente una dominación sobre la mujer, y que eso está en disputa hoy en día, esos modelos. Te traigo esto como para decir, hay que cuestionar los modelos, porque ocultan justamente este tipo de relaciones de poder, de desigualdad. Claro. Sí. Y este modelo que vos planteas es uno de los más poderosos, uno de los más intensos que tenemos instalados en nuestra cultura y uno de los más difíciles de desmontar, ¿no? Porque inclusive quienes intentamos tener un discurso crítico, a veces impensadamente reproducimos comportamientos y discursos que van en esa dirección, ¿no? Porque bueno, es una construcción histórica de muchos años, Claro. muy poderosa. Difícil de ¿no? desandar. Lo importante es que por lo menos hoy eso se discute, o sea, hace no tanto tiempo, 10 años atrás o 15 años atrás, esto era algo que se daba por hecho. Te voy a dejar como una incógnita para una próxima, conversar sobre el modelo del ser argentino, de ser perteneciente a un cuadro de fútbol o de la selección, con todo, como si fuera el fútbol una religión, un sentimiento. Te lo dejo eso para después. Gracias, Enrique, lo tomo y me quedo pensando para otra conversación. Excelente. Bueno, agradecidos al doctor Lucas Cosi por su aporte a la mañana. Muchas gracias, doctor. No, por favor, gracias a ustedes. Bueno, Enrique, excelente columna, siempre sumando invitados y bueno, temas que son inherentes a la actualidad argentina, lo que vivimos hoy en nuestro país. Muchas gracias por acompañarnos. A ustedes. Bueno, Enrique Ise y su columna semanal aquí en Mañana Fantástica.